revelado, la increíble y conmovedora salvación de una madre tigre blanca de un ataque inesperado. María corría entre los colores del mercado, cada paso resonando con la tensión de una madre que siempre encuentra el modo de hacer que todo funcione. Con sus dos hijos, Santiago y Valentina, a su lado, su mundo parecía vibrar con la vida. Pero un día las emociones se desbordarían en una ola de angustia y esperanza. Esa mañana, el aire se llenó con el aroma del mole que su madre siempre cocinaba los domingos, y se adentró en un lugar donde nunca imaginó que encontraría su verdadero propósito. En un rincón oscuro y olvidado del mercado, un refugio desolado albergaba a una magnífica tigre blanca. Sus ojos, llenos de tristeza y desesperación, fueron como un puñal que abrió un abismo en el corazón de María. Pobre criatura, pensó mientras se acercaba, sintiendo la conexión instantánea entre ambas. Esa tigre tan majestuosa, atrapada en un lugar que reflejaba su sufrimiento, parecía estar llamándola a luchar por su libertad, como ella lo hacía por sus hijos. Su mirada, llena de un dolor que resonaba en su propia vida, desató un deseo irrefrenable en María, pero el pueblo, envuelto en murmullos y rumores, pronto se llenó de juicios. ¿Por qué gastar recursos en un tigre, si tus hijos necesitan más de ti?, decían en voz baja. El peso de esas palabras caía sobre ella como una losa, mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de su corazón. Sin embargo, no estaba sola. Santiago soñaba con ser veterinario, y Valentina sabía que su madre era valiente, una guerrera en sus ojos, siempre dispuesta a enfrentar lo que sea. María decidió actuar. Con sus pequeños a su lado, comenzaron a investigar. Pronto descubrieron que había un comerciante oscuro detrás del sufrimiento de la tigre. Su deseo ardía más que nunca, salvar a esa madre tigre. Así que, sin pensarlo dos veces, comenzó a organizar eventos en el pueblo, llevando a sus vecinos a unirse a su causa. La respuesta iba tomando forma. Los días se transformaron en semanas, y poco a poco, la comunidad comenzó a escucharla. «Vamos a ayudar», gritaba María con fervor. En cada evento, recaudaban fondos, y en cada encuentro, la esperanza vibraba más fuerte. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el comerciante, al enterarse de la creciente solidaridad, se convirtió en una sombra amenazante. La violencia que pudo desatar lo aterraba. Pero María, con la fuerza de un tornado, no se detendría. La tigre se convirtió en su símbolo, una representación de lo que podía lograr una madre cuando se unía a su comunidad. Una tormenta inesperada azotó el pueblo, pero en lugar de debilitar su espíritu, reveló la fortaleza de los lazos formados en torno a la tigre. La lucha de María encendió algo más que su propia vida, inspiró a toda la comunidad a levantarse. Pero, en el momento más crítico, cuando todo parecía estar en su contra, María se encontró frente a un destino que cambiaría su vida y la de sus hijos para siempre. ¿Lograrán salvar a la tigre antes de que sea demasiado tarde? Las lluvias sacudían el pueblo con furia, arrastrando las hojas y llenando de barro los caminos. María miraba por la ventana de su casa, donde el viento ululaba como un lamento. Se sentía impotente, atrapada entre el deseo de salvar a la tigre y la responsabilidad de cuidar a sus hijos. ¿Estaré poniendo en riesgo nuestro hogar?, se preguntaba, el ceño fruncido, mientras Valentina le tomaba la mano con ternura y Santiago le ofrecía un vaso de agua. La comunidad sentía los efectos de la tormenta, pero también la energía que emanaba de María. Sin embargo, la amenaza del comerciante se cernía sobre ellos como un nublado ominoso. Esa misma tarde, mientras la lluvia caía incesantemente, una figura oscura apareció en la puerta del mercado. Era él, el hombre que había mantenido cautiva a la tigre. Estaba decidido a acabar con la lucha de María de una vez por todas. «Escucha, mujer», se plantó frente a ella, su voz cargada de desafío. «No te metas donde no te llaman. Esa tigre no vale más que tus propios hijos». Las palabras resonaron en el corazón de María, llenando su pecho de angustia, pero también encendiendo un fuego en su interior. «No.
Una vida no vale menos que otra, gritó, sintiendo como el apoyo de la comunidad a su alrededor crecía en un murmullo poderoso. Santiago salió de la sombra de su madre, y con voz temblorosa, se unió a la defensa de la tigre. No se trata solo de ella. Se trata de todos los que necesitamos ayuda. ¿Acaso no lo entiendes? La mirada del comerciante se endureció, pero la valentía de los niños lo sorprendió. Los días siguientes fueron intensos. María y sus hijos se unieron con más fervor al pueblo, organizando marchas y recogiendo firmas para liberar a la tigre. Cada mañana, la gente se reunía frente a la casa de María, donde un mural de esperanza comenzaba a tomar forma con los rostros de los que se unieron a su causa. Podían sentir que el cambio estaba en el aire, pero la amenaza del comerciante funcionaba como una pesada losa que los oprimía. Durante una reunión, cuando todos estaban listos para definir su siguiente paso, se anunció que el comerciante había decidido tomar medidas drásticas. Temerosos, los rostros se llenaron de incertidumbre. María sintió el miedo entre la multitud, pero también una necesidad ardiente de actuar. No. No dejaremos que el miedo nos detenga, exclamó, con la firmeza que había encontrado en su lucha. Si un tigre puede soñar con libertad, ¿por qué nosotros no? Las expectativas comenzaron a elevarse, y un compromiso colectivo emergió. Esa noche, pasaron horas apuntando un plan. Se formarían grupos para vigilar la zona y asegurarse de que la tigre estuviera a salvo. María, con su determinación inquebrantable, se sintió más fuerte que nunca, como si la tigre blanca le estuviera regalando su propia fuerza. Pero los comentarios sobre el comerciante comenzaron a volverse más siniestros. Él no quería perder su reflejo de poder. Al caer la noche, sentada entre sus hijos, María sintió en su interior una mezcla de temor y anticipación. Tal vez lo peor aún está por venir, pensó. Las sombras que amenazaban sus planes eran más grandes de lo que había imaginado. Ese mismo instante, un alarido rompió el silencio en la distancia. Los latidos del corazón de María resonaron fuerte en su pecho. «¿Es ella?», pensó, sin poder resistir la necesidad de actuar. Con resuelto, se levantó. «Es hora de que enfrentemos esta tormenta», dijo a sus hijos, cuyas miradas brillaban con determinación. Pero, al dar el primer paso hacia afuera, una sensación helada la recorrió. ¿Sería este el momento decisivo, o una trampa del comerciante? Mientras cerraba la puerta detrás de ella, un nuevo desafío surgía a la vuelta de la esquina. La comunidad estaba lista, pero ¿podrían resistir la feroz embestida del miedo que amenazaba con destruir todo lo que habían construido? María se encontró en el umbral de su hogar, el aire frío de la noche calando hondo en sus huesos. «No puedo darme el lujo de dudar», se dijo, y con esa determinación, salió al mundo exterior. La lluvia seguía cayendo, creando un suave murmullo que parecía un canto de esperanza entre los truenos. A medida que avanzaba, vio a sus vecinos moviéndose con propósito. Se había formado un pequeño grupo que, iluminados por linternas y antorchas, hacían una cadena de aliento. «Vamos, María», le gritó uno de ellos. Su nombre se alzó como un estandarte en la batalla que estaban a punto de librar. El sonido de sus gritos se unió al rugido del viento, una melodía de coraje que resonaba en el alma de quienes habían decidido luchar. El eco del alarido de la tigre aún reverberaba, y María sintió como su corazón latía en sintonía con el peligro inminente. «Ella necesita de nosotros», murmuró para sí misma. Su instinto maternal chocaba contra la realidad de lo que tenían que enfrentar, pero el amor por esa criatura indefensa era un mantre oscuro que nunca podría ignorar. Al llegar al claro donde se encontraban los muros del mercado, notó que la oscuridad se movía de una manera inquietante. Allí, bajo la mirada de un farol parpadeante, estaban la tigre y el comerciante, como dos fuerzas opuestas en este duelo. La bestia blanca, con su pelaje brillando entre sombras, se movía con agilidad, pero el brillo de su mirada hablaba de sufrimiento y desesperanza. «Dominarla es un juego para mí», dijo el comerciante en voz baja, retorciendo sus manos grasientas en anticipación. Había algo siniestro en su sonrisa que llenaba el aire de tensión, y una punzada de temor se anidó en el pecho de María. «Es una vida, no un trofeo», gritó María, haciéndose paso entre los demás. Sus palabras resonaron con una sinceridad que pareció tambalear al comerciante, cuya sonrisa se desvanecía poco a poco. Santiago, con valentía que desbordaba su pequeño cuerpo, tomó la delantera junto a su hermana Valentina. «No te la llevas, no mientras estemos aquí», agregó, con un grito que se unió al eco de su madre. La comunidad se agrupó a su lado, formando un muro humano contra la opresión.
El comerciante frunció el ceño, asustado por la unión del pueblo. ¿Qué creen? ¿Que una jauría de cobardes puede hacerme retroceder? Se burló, pero sus palabras no se sentían tan fuertes ante la determinación que los rodeaba. María sintió como su valentía se alimentaba del amor y la ira, y a medida que se dirigía hacia la tigre, sus pasos resonaban como el tambor de una revolución. El tiempo parecía extenderse, cada segundo se sentía en cámara lenta, casi como si la vida estuviera reteniendo la respiración. «Detente». El comerciante levantó su mano, su voz temblando ligeramente. Pero ya era demasiado tarde. La comunidad estaba lista para actuar, un espíritu solidario surgiendo de la adversidad y el miedo. María se arriesgaba, y de repente, la tigre la miró a los ojos, como si entendiera que alguien había venido a salvarla inesperadamente. Un rayo de luz iluminó el claro y María sintió un hormigueo en su piel. «Vamos, tigre», susurró, y como si la naturaleza misma respondiera a su llamado, la tigre se acercó, confiando en aquel impulso de libertad, pero justo en ese instante, un movimiento oscuro se materializó detrás del comerciante. Con un grito que partió el aire, algo inesperado se desató, haciendo que los corazones de todos los presentes latieran a 1000 por hora. «Mira». Alguien gritó, señalando a las sombras que se acercaban por el otro lado. El peligro no había hecho más que comenzar, y el momento de la verdad se acercaba inevitablemente. La tormenta aún rugía, pero el verdadero huracán estaba a punto de estallar. ¿Podrían María y su comunidad mantenerse firmes ante el ataque inesperado, o se convertirían en más víctimas de la avaricia y el miedo? La figura oscura que emergía entre la niebla era como un gusano en un manjar. Con ojos voraces y una sonrisa torcida, se acercaba a gran velocidad. Era claro que el comerciante había traído refuerzos, soldados de su ambición, más decididos en su misión de captura. Las sombras se arremolinaban, creando una especie de monstruo en el umbral del mercado. «Retrocedan», gritó María, sintiendo como el pánico comenzaba a brotar entre la multitud. Pero sus vecinos, aquí reunidos, ya no eran solo espectadores. Eran guerreros, con sus corazones dispuestos a enfrentarse a lo desconocido y a lo aterrador. «Por la tigre», exclamaron al unísono, sus voces vibrando con un eco formidable. Al ver esa unión, algo indescriptible llenó a María de esperanza. Sentía que no solo luchaban por la tigre, sino por todo lo que representaba, la lucha por su hogar, su dignidad y su libertad. Ella sabía que el comerciante no se detendría ante nada. Sin pensarlo, María extendió su brazo hacia la tigre, que se mantenía cerca, nerviosa pero también valiente. «Confía en nosotros», murmuró, y hacia la bestia se dirigían las miradas colectivas, esperando que un destello de conexión iluminaría el camino hacia la salvación. Mientras tanto, los hombres del comerciante comenzaban a moverse. Eran personas brutales, manipuladas por el deseo y la avaricia, en busca de dinero a costa de la vida. Con movimientos calculados, atrajeron unas cadenas que vibraban con una sonoridad escalofriante, y el sonido resonó dentro de los pechos de los presentes. María sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que actuar, tenía que desviar la atención de los hombres hacia ella y sus hijos. «Vengan, quédense juntos», vociferó, entre gritos de aliento. Ella sabía que lo más importante era mantener la unión entre ellos. La fuerza de su comunidad, ese cordón umbilical que los unía, podría ser su única salvación. «No se dejen intimidar», gritó Santiago, con su voz entrecortada por la adrenalina. Valentina lo acompañó alzando su pequeña antorcha. Sus rostros, iluminados por la luz titilante, mostraban una determinación que hacía eco en las escasas luces del mercado. Mientras aquellas sombras se acercaban más, el comerciante, enfurecido por la resiliencia de los valientes, levantó su arma como si quisiera disparar en las entrañas de la unidad que habían forjado. «Dame a la tigre, o lo lamentarás». Pero María no podía retroceder. En ese instante, los recuerdos de su propia infancia, de la lucha constante en busca de lo justo, emergieron como ilustraciones en su mente. Pensó en su madre, en cómo había enfrentado adversidades similares y había enseñado a luchar, a no darse por vencido. «Todos juntos, empujen hacia adelante», gritó. La comunidad respondió, sus cuerpos moviéndose al unísono como una ola, creando un frente sólido que desafiaba la avaricia. La tigre, viendo el coraje que la rodeaba, se alineó a su lado, como una hermana lista para luchar. De repente, la atmósfera cambió. La lluvia, inicialmente hostil, ahora parecía fluir con ellos, armonizando su fuerza con la natural. Un trueno estalló en el cielo y las sombras se hicieron menos definidas.
Fue un momento crucial, el comerciante y los suyos se detuvieron, confundidos por la tempestad que nublaba su juicio. «Estamos aquí por ella, y por todos nosotros», proclamó María, llevando su mirada a la tigre y luego a cada rostro familiar. «Nadie se irá sin luchar». Sus palabras iluminaron el aire como el más brillante de los relámpagos, pero no había tiempo que perder, las sombras estaban listas para atacar. Y con cada latido de su corazón, la línea entre la vida y la muerte parecían más difusas que nunca. Cuando todo parecía a punto de desmoronarse, algo resonó en su interior, un nuevo grito de libertad que estaba a punto de surgir. ¿Qué ocurriría cuando la tormenta se calmara? ¿Y qué pasaría si la llegada del peligro escondía una verdad aún más profunda que cambiaría el rumbo de todos? María cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la decisión. ¿Qué estaba a punto de tomar? La batalla por la libertad no había hecho más que comenzar. El estruendo de la tormenta resonaba en el mercado, como un tambor que marcaba el compás de la batalla inminente. María abrió los ojos, sintiendo que el aliento se le cortaba por la mezcla de adrenalina y miedo. Frente a ella, los hombres del comerciante fijaron su atención en el grupo de valientes, una ola de codicia oscura que parecía desvanecerse ante la determinación de su comunidad. En ese instante, algo en el aire cambió. La niebla comenzó a dispersarse y permitió que un rayo de luz se filtrara, iluminando el rostro de la tigre, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y confianza. María sintió como su corazón se unía al de la bestia, ambas eran guardianas de algo más grande. En un giro inesperado, la tigre dio un paso al frente, erguida con su pelaje brillante. Era como si comprendiera que la lucha no solo era por su vida, sino por la de todos. «Vamos. ¿Es nuestro momento?», exclamó Santiago, empujando a los demás hacia adelante. Con una sola voz, la multitud comenzó a avanzar, exactamente en el instante en que el comerciante alzó su arma para disparar. El grito de un niño, desgarrador y lleno de angustia, resonó en la penumbra. Fue suficiente para que la furia del comerciante titubeara, dejando caer su mirada por un instante. María sabía que debía aprovechar esa oportunidad. Con un grito lleno de valor, se lanzó hacia adelante, levantando su mano como si bloqueara la bala. «No. No te llevas a ninguno de nosotros». Los hombres del comerciante retrocedieron, incrédulos ante la valentía de aquella madre que desafiaba su codicia. El eco de la determinación colectiva resonó en el aire. Era un canto de lucha, un reclamo que hacía temblar las paredes de avaricia que los rodeaban. Y en ese momento crítico, la tigre se unió a ellos, su rugido resonando como un trueno que cortaba el viento, una advertencia para aquellos que querían robarles la paz. Poco a poco, la multitud se fue acercando a los hombres. Valentina, con su antorcha en alto, fue el primero en desviar la atención hacia un lado, mientras otros comenzaron a lanzar piedras y los últimos retazos de recuerdos compartidos se convertían en proyectiles de resistencia. La unión de la comunidad comenzaba a transformarse en una tormenta de fuerza. María esquivó a un hombre que intentaba apresarla y se lanzó a un lado, su mirada fija en la tigre. «Confía en nosotros», gritó, y la mirada de la bestia, que antes mostraba nerviosismo, ahora brillaba con la misma luz que los corazones de aquellos valientes. Las sombras de los hombres del comerciante se desvanecieron ante la luz del coraje, como si la tormenta misma estaba purificando la escena. Cada eco de un grito resonaba más fuerte. El miedo comenzó a evaporarse y María sintió como la esperanza se apoderaba de ella. «Es nuestro hogar y no vamos a dejarlo ir», gritó. Con cada palabra, el impacto de su lucha se sentía más fuerte, más real. Sin darse cuenta, la lluvia se había convertido en una danza, llena de vida y promesas. Todos juntos, empujaron hacia adelante, una marea imparable de valor. Pero aún había algo en el aire, algo que María no podía identificar. La intriga estaba presente, como un humo que se agazapaba esperando su momento. ¿Qué revelación aguardaba entre las sombras? ¿Había algo más que estos hombres temían además de la tigre y su comunidad? Con la tensión palpable, María sintió un escalofrío recorrer su espalda, una verdad estaba a punto de aflorar. Sin embargo, la lucha no había terminado, la revelación estaba compitiendo con su inquebrantable deseo de proteger a su familia y a su hogar. Ella sabía que, aunque estaban luchando en ese instante, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué secretos se ocultaban detrás del comerciante y sus soldados? Todo estaba por descubrirse en la próxima tormenta que se avecinaba. Las gotas de lluvia caían con la intensidad de su determinación,
Pero María no podía dejar de preguntarse cuál era ese oscuro secreto que se escondía detrás de los ojos fríos del comerciante. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor, y aunque sus amigos la rodeaban, esa inquietante sombra seguía acechándola. «¿Qué es lo que realmente quieren de nosotros?», murmuró Valentina, acercándose a María mientras esquivaba un ataque fallido de uno de los hombres del comerciante. «No se trata solo de la tigre, María. Hay algo más profundo aquí, algo que no entendemos». María asintió, sintiendo que el coraje comenzaba a mezclarse con un impulso de hallar respuestas. La tigre, ahora completamente inmersa en la tormenta de la batalla, rugió con fuerza, como si respondiendo a su deseo de luchar por la verdad. Pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante atravesó la mente de María, ¿y si la tigre estaba atrapada en algo más grande que ellos? Que si el comerciante había tejido una red de engaños más profunda de lo que jamás imaginaron, de repente, un silencio ensordecedor cayó sobre el campo de batalla. La multitud se detuvo, el rugido de la tigre se apagó, y todos giraron la vista hacia la cúpula oscura que sobresalía como un emblema ominoso. Delante de ellos, el comerciante sonrió, mostrando un destello de satisfacción que heló la sangre de todos los presentes. ¿Lo ven? A veces, la naturaleza es una trampa muy complicada, dijo él con voz cortante, su tono despectivo recorriendo cada rincón del mercado. No solo peleamos por un tigre. Existen secretos que, si se revelan, podrían destruirlos a todos. María sintió que sus piernas temblaban mientras entendía que lo que se estaba revelando era mucho más que una simple lucha por la supervivencia. «No. No podemos dejar que se salga con la suya», gritó, tratando de recuperar el control de la situación. Pero el comerciante no se detuvo. «Me han traído hasta aquí, a este lugar sagrado. Pero te diré algo, querida madre. Este tigre representa su pasado, un pasado del que intentan huir, y yo tengo la clave para destruir ese lazo». Su risa resonó, burlona y cruel. Un frío intenso recorrió la espalda de María. Los murmullos de su gente comenzaron a crecer, la confusión y el miedo cayeron como la lluvia. «No dejen que los engañe», ordenó, tratando de inyectarles valor. «Luchamos por nuestro hogar, por nuestras familias. Siempre hemos sido más fuertes juntos. Este es nuestro momento, no podemos dejar que el miedo nos paralice». Sin embargo, el comerciante levantó su mano, y dos figuras surgieron detrás de él, un par de soldados que llevaban en sus rostros una expresión fría y decidida. María comprendió que la batalla se tornaba más peligrosa de lo que había imaginado. Sin saberlo, estaban en juego fuerzas que desbordaban el odio y la avaricia, y ante sus ojos, la verdad era ahora más implacable. Una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de ella, como si el aire se volviera espeso y difícil de respirar. El futuro de su hogar estaba en un delicado equilibrio. La comunidad se reuniría y haría frente a los secretos que amenazaban su existencia. Pero, ¿podrían contrarrestar los planes del comerciante y descubrir la verdad detrás de sus palabras? «¿Qué pasará con la tigre?», se preguntó una voz en medio de la multitud, interrumpiendo sus pensamientos. Esa pregunta rondó entre las almas presentes, buscando un eco de esperanza. María se giró hacia Valentina, sintiendo el peso de la confianza que se habían depositado mutuamente. «Debemos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde», le dijo con firmeza. Mientras tanto, la tormenta seguía rugiendo, como un recordatorio de que la lucha no solo era por la supervivencia física, sino también por su identidad, por los recuerdos que se tejían en cada rincón de su hogar, y en el fondo, sabía que algo estaba a punto de revelarse. Algo que traería consigo tanto dolor como esperanza. ¿Sería posible que la clave para su salvación se hallara en los secretos del comerciante? La verdadera lucha apenas estaba comenzando. El aire se volvió más denso, como si el mundo entero esperara el siguiente movimiento. Mientras el comerciante reía, un eco helado resonaba en los corazones de quienes escuchaban. María apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia y la determinación se entrelazaban en su interior. Había llegado el momento de actuar. «Valentina, formemos un plan», susurró, apenas audible en medio del creciente murmullo que envolvía a la multitud. «No podemos dejar que esos hombres uno a uno se sigan burlando de nosotros». Ella miró a su amiga, cuyos ojos reflejaban el mismo fuego que ardía en su propia alma. «Sí, pero ¿qué podemos hacer?». «Están armados», Valentina respondió, la ansiedad tiñendo su voz. Pero la chispa de la determinación iluminó los ojos de María. «Usemos el terreno a nuestro favor.
La tigre no solo es nuestra esperanza, es nuestra fuerza, dijo María, señalando el círculo donde la tigre se movía inquieta. La feroz criatura, aún bajo la lluvia, parecía comprender la gravedad de la situación y en sus ojos brillaba una luz de voluntad inquebrantable. La multitud comenzó a reaccionar, moviéndose en busca de cobertura y protección. María notó que algunos empezaban a murmurar entre ellos, compartiendo sus temores, pero también encendiendo la llama de la esperanza en su corazón. La idea de una lucha conjunta comenzó a formarse. «Nosotros somos más que unos pocos», exclamó María, obteniendo atención. «Si nos unimos a la tigre, seremos invencibles». De entre la multitud, un anciano se adelantó. «Nunca nos hemos dejado derrotar, y no lo haremos ahora», su voz profunda resonó. Otros comenzaron a sumarse, compartiendo sus historias, uniendo sus pasiones y recuerdos. La conexión entre ellos se volvió palpable, creando un vínculo indestructible. «Lucharemos por la tigre. Por nuestras familias, por nuestros niños», gritó un hombre mayor, levantando el puño al aire. El eco de sus palabras resonó como un llamado a la acción, una proclamación que llenó el ambiente de energía. Al instante, María sintió que el miedo que había estado amarrando sus desempeños se desvanecía. Con cada palabra, la comunidad se unía en un abrazo de resolución. Mientras el comerciante observaba la transformación, una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. La lluvia seguía cayendo, pero ahora sonaba como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente determinación. Era el momento de luchar por lo que era justo. Sin embargo, el comerciante no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. Con una mirada de desafío, se giró hacia los soldados a su lado. «Deténlos. No permitiré que se interpongan en mis planes». Al instante, los soldados avanzaron hacia la multitud, los rostros fríos y decididos, y sus corazones latieron en un ritmo de batalla al unísono. Cuando María vio a los soldados acercarse, su espíritu ardió con más fuerza. «Ahora es el momento. Que cada uno de nosotros defienda lo que amamos», gritó, y con un grito colectivo, la comunidad se lanzó al frente, listos para hacer frente a la furia de los soldados. La batalla se desató, pero el verdadero peligro estaba menos en los puños y armas que en el secreto que el comerciante aún guardaba. Mientras luchaban, María sintió una punzada en su pecho, el momento de la verdad se acercaba. La pregunta que la atormentaba ahora era más intensa: ¿cuál era realmente el secreto del comerciante y cómo podrían confrontarlo? De repente, un destello de luz iluminó el cielo. Una sombra se movió rápidamente entre la niebla y la lluvia. La tigre, con un rugido potente, se abalanzó hacia el comerciante. ¿Sería este el giro que necesitaban? ¿La salvación que habían estado esperando podría estar más cerca de lo que pensaban? María sintió que la tensión aumentaba mientras la guerra estallaba, pero en su corazón, una pregunta seguía resonando: ¿lograría descubrir el último secreto que amenazaba todo lo que conocía? A medida que el estruendo de la batalla resonaba, el tiempo parecía detenerse. El destino de la tigre y de su pueblo colgaba de un hilo, y en un instante, todos se dieron cuenta de que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. ¿Cuál sería el sacrificio necesario para asegurarse una victoria que pudiera cambiarlo todo? El rugido de la tigre reverberó en la oscuridad, un sonido de fuerza y desafío que recorrió la batalla como un viento refrescante. María vio cómo la mirada del comerciante se descomponía en duda. La feroz criatura, con su pelaje blancuzco salpicado de sombras, se lanzaba con todo su peso contra él, y el instante parecía una eternidad. Una ola de gritos y movimientos la rodeaba, la multitud avanzando con corazones palpitantes, dispuestos a defender lo que los unía. Al ver a sus amigos y vecinos, María sintió una fuerza renovada. «Juntos», gritó, alzando el brazo en un impulso, uniendo a todos en un solo grito. El comerciante, ahora acorralado, levantó su espada, pero su mano temblaba. La tigre, con su agilidad felina, esquivó el primer golpe y con un movimiento rápido, lo hizo retroceder. La multitud, animada por la valentía de la bestia, avanzó en una ola de esperanza. «No retrocedan. Defendamos a nuestra tigre», gritó Valentina, que se había sumado a María con su propia resolución. Los soldados, aturdidos por el furor que se desataba a su alrededor, dudaron. La lucha no era solo contra la fuerza del comerciante, sino contra el espíritu indomable de un pueblo que había encontrado su voz. El aire estaba cargado de un grito colectivo por la justicia, una entonación que resonaba con cada golpe y cada paso hacia adelante. Un joven del grupo llevaba un palo afilado, que utilizó no solo como arma, sino también como símbolo de resistencia.
No dejaremos que nos roben lo que amamos, exclamó él, alzando su arma. Cada palabra, cada grito, era como una chispa, avivando la llama de la lucha hasta el borde del estallido, pero María sabía que la batalla era más que física. Miró hacia la tigre, ahora interponiéndose entre el comerciante y el pueblo, como un símbolo de fuerza. Luchamos por su libertad, gritó, y esa declaración resonó en los corazones de todos los presentes, transformando el miedo en determinación del comerciante, sintiendo como la marea cambiaba, hizo un movimiento desesperado, buscando recuperar el control de la situación. ¡Deténganse! No saben lo que hacen, su voz temblaba y las palabras se convirtieron en un grito ahogado. Pero ya era demasiado tarde. La conexión entre la tigre y el pueblo era inquebrantable y clara. Como un juramento de lealtad, un silencio inquietante se instaló por un breve momento cuando el comerciante desenvainó una daga oculta, un arma metálica reluciente que había mantenido escondida hasta ese instante. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Debía actuar rápido. Enfrentándose a sus propios temores, se abalanzó hacia adelante, recordando cada promesa hecha a su madre, a la tigre y a su hogar. «No lo harás», gritó, con un ardor en la voz que resonó más fuerte que cualquier grito de batalla. El comerciante miró, sorprendido, y en ese momento, María vio una luz destellar en sus ojos. ¿Era miedo o solo cálculo? No lo sabía, pero lo que sí conocía era su determinación. Ni un paso atrás, la tigre tomó el liderazgo de la escena, avanzando hacia el comerciante con un rugido feroz, desatando una combinación de miedo y asombro en los soldados. María sintió como se apoderaba de ella una determinación aún mayor. En el fragor de la batalla, ella comprendió, el secreto del comerciante era más profundo de lo que había imaginado. A medida que levantaba la vista hacia su feroz aliada, un pensamiento brilló en su mente. ¿Estaría el comerciante realmente dispuesto a sacrificar a la tigre por su ambición? Con cada instante, el desenlace se hacía más claro. La lucha por la tigre no solo se trataba de sobrevivir, sino de aceptar lo que realmente eran. Sin embargo, el verdadero secreto amenazaba con desatar un remolino de consecuencias. La batalla podría ser solo el principio de algo mucho mayor. «Esto no ha terminado», exclamó el comerciante, buscando salir de la trampa que se había tejido a su alrededor. Pero María sabía que el resultado de esa noche cambiaría sus vidas para siempre. En ese instante, la lanza del destino se lanzó al aire. La decisión crucial estaba a punto de presenciarse. ¿Podrían resolver la verdad oculta que unía a su gente y a la tigre? ¿O el comerciante exportaría un nuevo nivel de peligro que cambiaría todo? El aire se volvió denso, cargado de una tensión electrizante. El comerciante alzó su daga, pero en ese instante, el grito de María resonó como un eco en la oscuridad. «¡No lo harás!». Las palabras no solo se dirigían al hombre que tenía la vida de la tigre en sus manos, sino que se propagaban por la multitud, armando el espíritu de cada persona allí presente. Con cada paso que daba hacia adelante, María podía sentir el latido de su corazón, cada pulso un recordatorio de su propósito. Su mirada se centró en la danzante figura de la tigre, que parecía entender la lucha interna de los humanos a su alrededor. Era más que una bestia, era el símbolo de la libertad de un pueblo. Así lo había sido desde el inicio, y María no podía permitir que se desvaneciera. A la derecha, Valentina se abrió paso, empujando a otros para que lo hicieran también. «Avancen. No dejemos que el miedo nos venza». Su voz era un canto de guerra, un llamado que despertaba la fuerza dormida en los corazones de todos. Era una llamada que resonó con el eco del recuerdo de sus ancestros, que también habían luchado por lo que creían. Mientras tanto, el comerciante comenzó a retroceder, circunstancialmente acorralado. Su rostro, antes con el orgullo del dominador, ahora mostraba una mezcla de rabia y desdén. «Son solo bestias y ellos son más plebeyos que el barro». «No entienden el poder verdadero», gritaba, mientras la sombra de la tigre se cernía sobre él, su presencia majestuosa aplastando su arrogancia. Una ráfaga de viento frío recorrió el campo de batalla, haciendo que María sintiera un escalofrío en la piel. Era como si el cosmos estuviera de su lado. «Hoy no seremos solos los plebeyos, hoy luchamos con todo», gritó María, impulsándose hacia adelante, un torrente de coraje y determinación. Sintiendo ese impulso, más personas se unieron, armando un frente que antes no habían imaginado. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de la mano, formando una muralla de humanidad frente al comerciante. La tigre tomó un paso hacia adelante, sus ojos amarillos atravesando la oscuridad, sujetando la mirada del comerciante.
Era un duelo de voluntades, y en ese momento, María supo que había llegado el instante decisivo. El hombre, dándose cuenta de que su control se desmoronaba, levantó la daga con más furia. «Si no puedo tenerla, nadie más lo hará», gritó, su voz impregnada de locura. Pero antes de que pudiera hacer algo, la tigre lanzó un rugido estruendoso, repleto de poder, resonando en cada rincón del lugar. María cerró los ojos por un breve segundo, dejando que la fuerza de la bestia la llenara de valentía. «No. La libertad no se arrebata», exclamó con una fuerza que sorprendió a todos. Era un grito de cambio, un grito que clamaba por justicia, amor y un futuro sin miedo. En ese instante, la multitud, en un movimiento coordinado, dio un paso adelante, creando una ola de presión que llevó al comerciante a cuestionarse su propia ambición. La oscuridad en su mirada empezaba a desvanecerse. Las cuchillas de su ambición ya no lo protegían, ahora, eran sus propias cadenas. María, con una mirada resuelta, separó el grupo y se acercó un poco más, sintiendo la esencia de la tigre a su lado, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Justo cuando la tensión era palpable, el comerciante disipó aquella energía frenética y se encontraba atrapado entre su ambición desbordante y la unión del pueblo. «¿Quién se atreve a dar el paso final?», le retó a la multitud, pero su rostro delataba el sentimiento de perderlo todo. La pregunta flotó en el aire, llenando el espacio con una sensación de anticipación. Era el momento, y la tigre, alineando su fuerza con la de la comunidad, se movió al unísono con María. El final de esta lucha no estaba escrito, pero su desenlace estaba más cerca de lo que imaginaban. ¿Serían capaces de transformar la ambición en protección y reconexión? Solo el tiempo lo diría. La lluvia había comenzado a ceder, pero el aire seguía cargado de tensión. En medio del oscuro claroscuro, María se plantó firmemente frente al comerciante, enarbolando la firmeza de su corazón contra la descomunal adversidad. La tigre, al lado de ella, parecía compartir ese mismo coraje. Su mirada centelleaba con una mezcla de desafío y esperanza, como si supiera que la lucha no solo era por su libertad, sino por el futuro de toda la comunidad. «¿Este es nuestro momento?», gritó María, su voz resonando con la fuerza de 1000 latidos. Cada palabra parecía cargar el ambiente con una electricidad palpable, una energía que nervios estaba lista para explotar. La multitud, ahora unida, aglutinaba su valor y su determinación en un solo grito. «No retrocederemos», clamó Valentina, levantando su pequeño puño en alto, un símbolo de resistencia que provocó un eco de aprobación por toda la comunidad. Detrás de ellos, los ancianos alzaron sus voces, recordando las historias de sus antepasados, quienes habían luchado en tiempos de adversidad, convirtiendo el miedo en esperanza. El comerciante, sintiéndose acorralado y ante el poder colectivo, levantó su daga, sus ojos llenos de locura y desesperación. «Si no puedo tenerla, nadie más lo hará», gritó, su voz temblorosa resonando en la angustia que había creado. Pero ni la tigre, ni María, ni la comunidad se dejaron intimidar. El rugido de la tigre, poderoso y crudo, resonó y llenó de energía a la multitud. Con un coraje repentino, María avanzó. «Lo que tú temes no es solo la tigre. Temes el poder que tenemos todos juntos», exclamó, atravesando la distancia que la separaba del comerciante. En ese momento, la multitud se movió al unísono, una ola de humanidad empujando hacia adelante. Eran la voz de sus sueños, un estallido de vida que no podía ser silenciado. «¡Ah!», gritó Santiago, sumándose al frontón de resistencia, con los demás niños a su lado. La unión de sus corazones inocentes demostraba que la esperanza está en los más pequeños. Con cada paso hacia el comerciante, la tensión crecía, como si la misma tierra temblara. El comerciante, impactado y mirando hacia atrás, se dio cuenta de que su control se desvanecía entre los abrazos de comunidad. La tigre, sintiendo la conexión inquebrantable, lanzó un rugido ensordecedor, desatando una onda de energía que barrió la escena. «No somos solo individuos, somos parte de un todo», gritó María con cada fibra de su ser. «No nos erradicarás. Nosotros luchamos por lo que conocemos y amamos». De repente, un relámpago iluminó el cielo, marcando el instante en que la verdad se reveló. El comerciante se quedó sin palabras. La locura en su mirada se atenuó al ver cómo la comunidad avanzaba, empoderada por la razón, la empatía y la necesidad de mantener a la tigre y a sus seres queridos a salvo. Descubriendo que la verdadera fuerza no era en su ambición desmedida, sino en la unión familiar y la comunidad. Finalmente, con un último grito de lucha, María cargó hacia el comerciante, su muñeca desnuda levantándola con firmeza.
En un acto de valentía que resonó con el eco de generaciones enteras, se interpuso entre el comerciante y su arma mientras todos a su alrededor hacían lo mismo. Los ecos de sus voces formaron una barrera palpable, destacando que han decidido nunca más permitir que la avaricia los divida. Este es nuestro hogar. Esta tigre es un símbolo de nuestro coraje y unidad, proclamó con firmeza. Las murallas de avaricia del comerciante se desmoronaban. Su mirada, antes feroz, comenzó a llenarse de pánico y duda, mientras la tigre se acercaba a María, y juntas sostenían el peso de la lucha. La comunidad, mientras tanto, se preparaba para unirse como uno solo, erigiendo un puente hacia la esperanza. Él soltó su daga, cayendo al suelo, como si estuviera dejando ir la oscuridad que lo había guiado hasta allí. «No pueden detenerme», gritó, pero sus palabras se desvanecían ante el poder del pueblo. La lluvia continuaba cayendo, pero el cielo se despejaba lentamente, simbolizando el final de una tormenta y el regreso de la calma. La fiereza y determinación unidas se convirtieron en el símbolo del amor y la esperanza, sanando las heridas que la ambición había dejado. Poco después, la comunidad se reunió en un círculo alrededor de la tigre y María. La tigre, ahora libre, dirigió su mirada a cada uno de ellos, reflejando en sus ojos la gratitud por la lucha librada. «Hemos salvado a una madre, porque somos como ella», dijo María, y su corazón se llenó de orgullo al ver a cada sonrisa brillar en los rostros de quienes se habían unido en esta batalla. Finalmente, comprendieron que la verdadera victoria no era solo rescatar a la tigre, sino el renacimiento de su propia comunidad. La lucha había dejado cicatrices, claro, pero también un profundo entendimiento. Juntos eran imbatibles. María, con un susurro lleno de esperanza, se volvió hacia sus hijos. «Santiago, Valentina, hemos aprendido esta lección juntos. Nunca hay que dejar que el miedo nos detenga. Siempre habrá desafíos, pero recordemos que el amor es más fuerte», y con esa certeza, esas palabras, la comunidad escuchó el eco de una nueva historia, la de un pueblo que se levantó contra la oscuridad, abrazó la luz y, sobre todo, aprendió que el verdadero poder reside en la unidad y el amor. Así, la tigre blanca tomó su lugar entre ellos, no solo como un símbolo de libertad, sino como un recordatorio de la fuerza nacida de la unión familiar, el valor de cada ser humano y el increíble poder de cuidar lo que más amas. La gran historia había comenzado en un mercado pequeño, pero continuaría en cada hogar, cada corazón y cada sonrisa compartida. Así, María y su comunidad permanecieron de pie, iluminados por una nueva esperanza. Eran libres, estaban unidos y sabían que siempre tendrían el poder de cambiar el curso de sus vidas y la de aquellos que vienen detrás. Y tú, querido lector, si te has emocionado con esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras inspiradoras. Esto es solo el principio. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean nuestro mensaje. Comenta tus sentimientos sobre este cierre emocionante y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.